Mis hermanos, que seamos bendecidos como siempre en esta reflexión que tenemos con mucho interés en el libro del Apocalipsis. Libro que hemos insistido muchas veces, es un libro de la segunda venida de Cristo. Pero al mismo tiempo, sus consecuencias no dejamos de mencionarlas. Las consecuencias de que el Señor Jesús haya venido por segunda vez a la tierra. La primera, cuando vino a cumplirle a Abraham, que en él serían benditas las familias de la tierra. Y el Verbo se hizo carne, dice Juan, y entonces, yendo a la cruz del Calvario, logró la redención para nosotros, para los humanos. Consecuentemente, esa promesa se cumplió. Pero falta una segunda venida. Una segunda venida que tiene como propósito cumplirle a David la promesa que le hizo. ¿Qué promesa le hizo a David? Que se sentaría un hijo suyo, se sentaría en ese trono y que gobernaría la tierra. Es lo que se le prometió a David que sucedería con su hijo. Nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Es una cosa completamente aparte. Pero estamos en el libro de Apocalipsis y hemos ido avanzando, pues si ustedes quieren, lentamente, pero ha sido muy necesario. Y yo digo necesario porque a la par que hablamos de la profecía, la asociamos con conceptos de doctrina, la asociamos de tal manera que no perdemos ninguna oportunidad de aprovechar esto. Esas las cosas como las estoy haciendo y me da mucho gusto que haya ido resultando de una manera muy maravillosa. Y ya hice yo una aclaración en el sentido de que iba a usar el capítulo 14, el 15 y el 16 como titulares de esta enseñanza. Y bueno, esta vez me toca leer como titular el capítulo 16, versículo 1. Mire lo que dice Juan. Y oí una gran voz del templo. ¿Cuál templo? El templo de Dios, que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Lo que nos ubica en una cuestión de juicio. Pero también vamos a hacer alguna aclaración sobre este detalle, al que hemos dicho que es una declaración que tiene que ver con juicio. Y por supuesto que hay juicio. Así que en el capítulo 15, versículo 1, o sea, el anterior, Juan nos dice que vio 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. No dice que tenían 7 plagas postreras, sino específicamente habla de las 7 plagas postreras. Porque en ellas, en esas 7 plagas derramadas sobre la tierra, cuando esto sucede, la ira de Dios es consumada. Y ahí dijimos, ¿qué cosa es la ira de Dios? ¿Qué cosa es consumar la ira de Dios? Bueno,
La ira de Dios, dijimos, en este caso, dice Juan, que la ira de Dios fue depositada sobre esas copas. De acuerdo, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que hemos estado diciendo? ¿De qué estamos entonces hablando en esta enseñanza? En este capítulo 14, 15 y 16, pues estamos hablando de un juicio sobre la tierra. Que no digo yo, no me atrevo a decir un juicio que se estaba ejecutando. Para mí es un juicio que ya se ha dado sobre la tierra, el juicio. Y que representaba entonces la ira que iba en esas copas. ¿Qué representaba? Bueno, cuando se hace un juicio, se dicta sentencia. Y la sentencia es el castigo que el acto de justicia otorgó. Definitivamente. Entonces, para mí, esas 7 copas que contenían la ira de Dios representaban la ejecución de castigos, en este caso sobre la tierra. Entonces vuelvo otra vez a insistir. El apóstol Juan, en el verso 15, dice que vio 7 ángeles que tenían las 7 copas, 7 plagas postreras, que en ellas es consumada la ira de Dios. A ver, déjeme ver si lo dije bien. Dice Juan que él vio 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Es decir, es concreto. No las plagas, no, sino las 7 plagas postreras. Plagas que tenían que ver con los últimos tiempos. Por eso se le llama postreras. Pero esto también nos hace pensar que estamos en los últimos tiempos cuando se está viviendo esta escena. ¿Por qué razón? Dice Juan, porque en ellas, o sea, cuando esas 7 plagas postreras se derramen sobre la tierra, la ira de Dios habrá sido consumada, o sea, cumplida. El reclamo de la justicia divina ha sido satisfecha cuando las plagas hicieron su trabajo. Más o menos, eso sería la idea que yo tengo para mí. Pero aquí hay un detalle. Eso que vio Juan, y nos lo explica, lo considera como una señal. Porque él no dijo tuve una visión, dijo una señal. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿y qué sería en este caso eso de una señal? Bueno, puede entenderse como estar mostrando algo que se distingue de otros casos. Algo que se distingue de otras visiones. Ese distinguirse, considero en que vio, o considera él, que vio 7 ángeles. O sea, la señal es que Juan,
No, no, no. Yo vi 7 ángeles y vi 7 copas y todo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? ¿En qué consistía esa señal que llamó señal? Que es algo que se escribe precisamente para distinguir eso de otras cosas, aunque sean parecidas. Distinguirla de los ángeles que tenían 7 plagas. Pero eran 7 plagas últimas que han de venir sobre la tierra. Y sin dudas, estas plagas postreras, últimas, que nos hace pensar en que estamos viviendo de esa manera un tiempo final, que puede ser al final casi de la gran tribulación. Porque estas 7 plagas habrán de ser ejecutadas. Pero alguien me preguntó, ¿todas van a ser ejecutadas en un momento? ¿Son 7 plagas postreras? No necesariamente, pero sí son plagas que tienen que ser ejecutadas en los últimos 3 años y medio, que son 3 años y medio de la tribulación. Definitivamente. A ver, vamos de nuevo. Estoy diciendo que Juan afirma que son 7 plagas y que para él es una señal. Y yo le digo, ¿y qué cosa es una señal allí? Es algo que está sucediendo y que se distingue de todos los demás. Porque resulta que esas 7 plagas postreras, evidentemente, habrán de ser ejecutadas. Y no queda de otra manera la interpretación. Ejecutadas durante los 3 últimos años y medio de la gran tribulación. Ahora, alguien me preguntaba qué tanta duración tenían esas plagas. La Biblia no especifica ese detalle. Pero evidentemente puede ser que se ejecuten durante los 3 años y medio de la gran tribulación. No me parece muy razonable que las 7 plagas se ejecuten al mismo tiempo sobre la tierra. Entonces, a mi manera más razonable es que esas 7 plagas van a desarrollarse durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Por eso dije, no es posible definir o determinar cuánto tiempo. En lo personal yo pienso que son espacios de tiempo no muy largos durante la gran tribulación, pero son espacios de tiempo. Aunque dije, no implica, de ninguna manera implica que esas 7 plagas habrán de ser ejecutadas todas al mismo tiempo. No encuentro muy razonable y justificable ese detalle. Pero aclaro que cuando esas 7 plagas hayan sido enviadas a la tierra, en el espacio de tiempo que sea, pero durante esos 3 años y medio, se consuma la ira de Dios. ¿Y qué podríamos pensar que es la ira de Dios? Bueno, hay que pensar lo siguiente. Si esto es resultado de juicios que Dios ha hecho, es decir, ha hecho juicios
sobre la tierra, porque aquí lo dice, pero también sobre la raza humana. De tal manera que si Él ha hecho juicios de lo que es la tierra y de lo que es la raza humana, lo propio es que se hagan, es decir, que si Dios hizo juicio de esas cosas, también es importante entender que cuando se hace un juicio, también se llevan a dar sentencias. Una vez más. Es decir, aquí tenemos, así a grosso modo decir, tenemos 7 plagas, tenemos 7 ángeles con 7 copas en las cuales estaban estos juicios. Y yo digo, yo entiendo que no eran juicios, sino eran resultado de las sentencias ordenadas por Dios a causa de juicios. Es decir, en este momento que estamos aquí viendo, no se trata de que Dios esté haciendo juicio. Porque un juicio, además, cuando ya se determina, también se dictamina. ¿Qué se dictamina? El costo, la sentencia. Entonces, para mí, estos son copas cargando las sentencias de juicios particulares que Dios había hecho de cada caso, que correspondían a 7 casos presentados en esas 7 copas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo no estoy pensando que esos 7 copas representan 7 juicios que Dios está haciendo. Estoy diciendo, representa 7 juicios que Dios ha ejecutado y que ahora dicta sentencia, que es precisamente el castigo a causa de ese juicio que Dios hizo sobre las cosas. Entonces, a mí me parece muy razonable que lo que cargaban en esas copas eran las sentencias que Dios había determinado hacer sobre esas causas. Qué interesante. Entonces, solamente para recordarle, estos 7 ángeles que Juan vio, a los cuales un ser viviente, que algunos dicen que representa a los 4 evangelios, otros dicen que son 4 querubines, me parece muy razonable cualquiera de las 2 explicaciones, porque las 2 toman una parte muy directa, y los querubines son seres muy cercanos a la presencia de Dios, prácticamente frente a su trono. Entonces a mí se me hace muy razonable que pudiera ser que uno de esos seres vivientes, uno de esos ángeles querubines, estaba dando las voces. Pero, no necesariamente tiene que ser así, o no necesariamente no tiene que ser así. ¿Por qué razón? Porque aquí se está dando la orden de un juicio. Y le dijeron que fuera y lanzara esas copas de la ira, las lanzara en la tierra. Está dando una orden. Pero, ¿a qué me refiero o qué quiero decir con esto? Bueno, que en realidad puedo ser Cristo mismo también. ¿Por qué razón? Y una razón muy fundamental. Porque ya hemos dicho que en Juan 5, el Señor Jesús le dijo a los líderes de Jerusalén, el Padre a nadie juzga. Entonces, si así se aplica, este juicio no sería el Padre el que lo estaría ordenando. Por supuesto que todo le pertenece a Dios, pero
El Padre a nadie juzga, pero todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces, dentro de esa presentación, esa idea, es muy probable o razonable que se diga, es el Hijo el que está dando esas órdenes. Porque ya en el capítulo 14 ya hizo eso. Acuérdese que dice Juan que en una nube blanca estaba uno sentado y que era semejante al Hijo del Hombre. Evidentemente era el Señor Jesús. Y que resulta que la mies de la tierra y la fruta como la uva ya estaban listos. Y entonces le dijeron que lanzara la hoz aguda, porque lo vieron de dos maneras. En su cabeza una corona de oro, en carácter de rey, porque era de la realeza divina. Y el que cargara una hoz aguda era también la facultad de juicio. Y dice que lanzó, porque un ángel le dijo, lánzalo, porque la mies de la tierra está madura. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que en realidad allí el Señor Jesús es que Él da el banderazo, por así decirlo, para que se empiecen a hacer los juicios de la tierra. Entonces, es muy razonable también pensar que esta orden la dio el Hijo, aunque para mí me parece muy propio que sea alguno de los ángeles con alta jerarquía, como es los querubines. Y que cuando eso suceda, y esas 7 plagas sean lanzadas a la tierra, por supuesto que aquí decir la tierra es un término genérico que cancela la intencionalidad de decir que es un juicio sobre cierta región. Porque eso de la tierra es una terminación genérica. Consecuentemente, está hablando de un juicio que abarca la tierra entera. Al decir eso sería, dije, enviados a la tierra, cortar la mies de la tierra, cortar la uva de la tierra. Se consuma la ira de Dios. Eso sería coincidente con la segunda venida de Cristo. ¿Por qué razón? Ahora voy a hacer otra aclaración. Esa ira, eso que está sucediendo, no se está haciendo ningún juicio en los términos juicios de perdón, juicios a las naciones. No. Mucho menos juicios del gran trono blanco. De ninguna manera. Estos son juicios específicos que la tierra amerita que sea castigada y que la raza humana amerita y justifica que sea castigada. ¿En términos de qué? En términos de la raza humana. Entonces, estos juicios no significa que van más allá de eso. Por eso es propio pensar que son juicios que se dan durante la gran tribulación. Que además la gran tribulación sí es una cuestión que se ejecuta durante la gran tribulación. Porque además la guerra de Armagedón se termina, no puede seguir, porque Cristo, el caudillo que Israel ha esperado tantos años, se hace presente. Y al acabar con el anticristo, de manera formal entonces,
deja de existir la guerra de Armagedón porque ya no tienen líder, ni tienen recurso. Pero no solamente eso, no solo eso ha pasado. ¿Qué más ha pasado en esa segunda venida de Cristo? Bueno, que su líder, el anticristo, dije, ha sido vencido. Pero pasó algo con ellos, sí. El anticristo es el representante, el prestanombre del diablo. Yo así lo llamo. ¿Por qué prestanombre? Porque el diablo no puede hacer esa guerra. Él no puede capitanear porque él no puede llegar a ser hombre. Y para gobernar en la tierra con legitimidad se requiere ser hombre. Redimir requiere ser hombre. Por eso el Verbo se hizo carne. Con todos los atributos de la legalidad, Él viene a la tierra, interviene en esa guerra, termina con el Armagedón y ordena, por supuesto, que se detenga ese líder, el anticristo, porque ha sido vencido. Pero además del anticristo, también fue detenido el falso profeta, que era el que profetizaba para convencer a la gente de adorar a la bestia. Pero entonces vamos de nuevo con Juan. Juan entendió lo de esas 7 ángeles, que se le dieron 7 copas. Uno de los seres vivientes les entregó a cada uno una copa, les entregó 7 copas. Y la ira de Dios en cada una de ellas. Pero insisto, ¿qué es lo que significaría la ira de Dios? Bueno, si se estaba haciendo un juicio sobre la raza humana y sobre la tierra, si se hace un juicio, lo último es la sentencia. Consecuentemente, esas copas contenían la sentencia contra el mundo y contra la raza humana. Sentencias que tendrían caducidad, sentencias que podrían ser mucho más o menos. Acuérdese, en el caso de Sodoma y Gomorra, el Señor Jesús dijo que había juicios que serían mayores o menores que ellos. Los juicios Sodoma y Gomorra, no tan grandes como los de otros. Entonces los juicios tienen esa capacidad de más o menos según equitativamente la deidad lo otorga. Y Juan entendió eso que estaba viendo como una señal. No dijo tuve una visión, aunque estaba viendo una visión. Él dijo vi una señal. Entonces eso le da connotación distinta a que hubiera dicho tuve una visión. Le da connotación distinta porque Juan da interpretación interesante a que esa señal es algo distinto o distinguido del resto. 7 ángeles con 7 copas, con 7 plagas últimas. Definitivamente era algo que se distinguía. Una señal que se distinguía de las otras. Y como estamos a la entrada de estos capítulos 15 y 16 desde el 14, capítulos que nos llevan
hasta los juicios de Dios, porque la sentencia no deja de ser parte del juicio de Dios. Solo que hice una distinción en el sentido de que lo que llevaba allí esos ángeles en sus copas eran las sentencias que la justicia divina había determinado. Una vez más, no se estaba juzgando ya. Para mí, por la idea bíblica, eran incluso casos ya terminados. Terminados. Lo que él llama en el verso 15 del capítulo 14, las siguientes palabras que le dijeron los ángeles: lanza la voz aguda, porque la mies está madura sobre la tierra. Y como es un término genérico, no se trata de cortar la mies de cierta región o de cierto lugar. No, era una ejecución sobre la tierra. Y es una ejecución sobre la raza humana. Y en el versículo 15 del capítulo 14, el ángel le habla y le dice: la mies ya está madura. ¿A quién se lo dijo? Eso no era la uva era la vendimia. Y el que estaba sentado sobre la nube, dice Juan, echó su hoz sobre la tierra. Y la tierra fue cegada. Entonces esto no permite pensar que fue cierto sector de la tierra, que solo cierta parte. Definitivamente es un término genérico, dije. Y la tierra, dice, fue cegada. Toda la tierra fue cegada. Porque no podemos encontrar un pasaje que favorezca ciertas partes de la tierra y pida castigo para el resto. Por eso dije, es un término genérico. Luego, entonces, no se trata de castigar, de que son castigos para cierto sector de la tierra o cierto grupo de naciones. Definitivamente es un corta la mies de la tierra. Puede y es sobre toda la tierra. Pero lo mismo sería decir juicio sobre toda la raza humana. Y con mayor razón, que hemos explicado que a estas alturas de la gran tribulación, la iglesia ya fue levantada. Consecuentemente, no tiene nada que ver ella en este caso. Pero antes de todo esto, conviene hacer a este texto de los juicios, darles un contexto. Uno, no se está haciendo ningún juicio, porque ya se viene a ejecutar sentencia. Los ángeles vinieron y le dijeron: derramen la copa de ira sobre la tierra. No están haciéndose un juicio. El juicio ya lo ejecutó Dios. Evidentemente, si el Hijo es el que hace todos los juicios, este es un asunto
que le corresponde al Hijo del Hombre, que es consistente con que Juan dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre sentado en una nube, y que fue el que dio el banderazo, el que lanzó la hoz aguda para que se iniciara el corte de la vendimia. Para que se iniciara. Porque dijimos, no es el que está sentado en esa nube el que va a cortar la mies de la tierra. Son los ángeles que van a hacer ese trabajo. Ahí está. En estos pasajes lo encontramos. Pero el que estaba sentado en la nube es el que dio la autorización, el banderazo, el júzguese, el córtese la mies de la tierra. Yo creo que sí se entiende ese detalle, me imagino. No se está haciendo, dije, ningún juicio. Porque si es el juicio de la raza humana que no cree en Cristo o que no es salva, espérese usted 1000 años cuando se dé la segunda resurrección. Porque entre la primera y la segunda resurrección hay una distancia de 1000 años. Esto que está sucediendo es durante la gran tribulación, y esa es una zona, evidentemente, donde estaba también el Cordero, en el monte de Sión, y 144,000 que habían triunfado. ¿De qué triunfaron? Triunfaron contra la bestia, contra la oración de su imagen, contra el número, contra el nombre, contra el sello. Que ya una vez mencioné ese detalle, porque es muy interesante, porque ahí se cuestiona, hermano, pero entonces, no, que ya no se ha predicado, no se predica en ese tiempo el Evangelio de la Gracia, ya no se predica el Evangelio de la Gracia, se está predicando el Evangelio del Reino, que yo expliqué, es muy diferente al Evangelio de la Gracia. Porque el Evangelio de la Gracia es un diseño eterno. El Evangelio eterno. Desde el principio de los tiempos. Mientras que el Evangelio del Reino es un Evangelio predicable precisamente a causa de ese reino que Dios le había prometido a David y que su hijo reinaría para siempre. Y entonces la predicación del Evangelio del Reino indiscutiblemente corría sobre esa vena. Definitivamente. Qué interesante. Detalle, desde luego. Entonces dije que en este contexto no se está haciendo ningún juicio. Sino que cada caso, vamos a llamarlo como cosa juzgada. Pero ¿quién hizo ese juicio? ¿Necesariamente lo hizo el Hijo? Porque a él, el Padre le autorizó que él no iba a juzgar a nadie. Y así lo dice Juan 5. El Padre a nadie juzga, dijo el Señor Jesús al liderazgo judío. El Padre a nadie juzga. Todo el juicio, y todo es todo, se lo dio al Hijo. Entonces, ¿quién está presidiendo todos estos juicios? De acuerdo a ese pasaje de la Escritura, evidentemente tendría que ser el Señor Jesús, el Hijo del Hombre. Y esas plagas de la ira de Dios, ¿qué son esas plagas? Son sentencias. O sea, se les sentencia a padecer tal o cual plaga,
Y tal o cual plaga tendría su gravedad, sus graves consecuencias. Pero el juicio sobre ese caso ha terminado. No se está juzgando a nadie ya. Se está ejecutando castigo, que es lo que se hace en todo juicio cuando ya se termina el juicio. La ira de Dios son las sentencias que se dan en cada juicio. Porque son siete copas, son 7 juicios que se hicieron sobre 7 motivos, definitivamente. Ahora, ¿por qué es eso de la ira de Dios? ¿O qué es eso de la ira de Dios? Bueno, porque en realidad Isaías lo dice, que la raza humana ha ofendido a Dios, que la tierra ha ofendido a Dios. Isaías 26, 21, que se lo voy a leer ahorita. Interesantísimo. Insisto, la ira de Dios son las sentencias que se ha dado en cada juicio. Son sentencias que tienen cierta grandeza o dificultad, pero son sentencias que se tienen que cumplir forzosamente en tiempo y lugar. ¿Pero qué es la ira de Dios? ¿Lo aclaramos? Son las sentencias que en cada juicio se ha hecho. Si habláramos de Sodoma y Gomorra, habría una copa con la ira de Dios que juzgó, que hizo juicio contra Sodoma y Gomorra y que le dictó sentencia. Y esa sentencia de ser incendiada, aniquilada, vendría en una copa. Y cuando un ángel la derramara sobre Sodoma y Gomorra, esa sentencia se habría de cumplir incendiando a la ciudad. Por eso estoy diciendo, ¿qué es la ira de Dios? Sino la sentencia en cada juicio que se ha hecho de cada causa. Y esa ira consumada de Dios es el castigo que se aplica. Se ha dicho que esas copas, fíjese bien, contienen los juicios finales y que la sentencia dice no es el final de cada juicio hecho. O sea, siempre hago eso, leo muchas gentes que son intérpretes extraordinarios, pero al decir, y la sentencia no es el final de cada juicio hecho, lo es, porque es el resultado del juicio que se hace, y ahí es donde se dictamina, y si dictamina condena, se le tiene que ejecutar sentencia, y que en esa sentencia que lleva un tiempo es la ira de Dios o el juicio divino o la exigencia de la justicia divina de que se castigue con ciertas cosas y en cierto tiempo y de cierta manera. A uno los va a mandar al abismo. Por lo pronto al diablo le esperan 1000 años
Imagínense. Pero veamos. Juan ve a 7 ángeles salir del templo en el cielo. Y uno de los 4 seres vivientes le dio una copa de oro a cada ángel. Fue uno de los seres vivientes de jerarquía, por supuesto, el que otorga o da una copa a cada ángel. Y que esas copas contenían pues los juicios finales, porque más allá de eso no hay nada. Y no se vuelve a juzgar sobre esa cuestión. Ya se juzgó, ya se dictó sentencia. Y por cierto, dice Juan, veía yo a esos que salieron del templo y ya no podían entrar. Y esto es muy interesante, de que no pudieran entrar, porque no podía nadie hacer intercesión a favor de los juicios o a favor de esos que estaban siendo castigados. Porque no hay manera de hacer una petición. No hay oportunidad de que se haga una petición en favor de los que están siendo castigados. Lo que significa entonces que esos juicios son irreversibles, irrevocables, que no hay manera de cambiar nada. Y que nadie podía ir al templo o entrar al templo hasta que esas 7 plagas hayan terminado. Porque cuando se terminan las 7 plagas, la sentencia dictada en la justicia divina, porque necesariamente tiene que ser un acto de justicia, la sentencia dictada correspondía al pago de esas maldades del hombre, que no era el pago de sus pecados. El pago de los pecados se consigue yendo a Cristo, reconociéndolo como quien murió por él en la cruz del Calvario, invocando perdón en su nombre. Pero estos castigos, son castigos. Cuando las plagas terminaron, terminó todo. Hasta que las sentencias se hubieron cumplido. Evidentemente, tienen un tiempo. Y la pregunta sería aquí, ¿y cuánto tiempo duraba cada plaga? La Biblia no menciona eso. No deja de ser irrelevante a lo que está planteando Juan. Porque no se puede establecer cuánto tiempo. Pero necesariamente sí podemos decir que esas 7 plagas sucedieron necesariamente durante el tiempo de los 3 últimos años y medio correspondientes a la última semana profética de Daniel, que es la semana 70. 3 años y medio ya se cumplieron. Ya hablamos de eso. A partir del capítulo 12 de Apocalipsis empieza los últimos 3 años y medio. Durante todo ese tiempo significa que se estuvieron dando estos juicios. Sin embargo, eso no implica
que necesariamente tuvo que ser así, que en realidad corresponden a los 3 años y medio de la gran tribulación. Lo que sí podemos decir, que cada plaga cumplía una sentencia, hacía a alguien cumplir una sentencia que no podía ser cambiada, y que sería equivalente o equitativo con el juicio de culpa que le atribuyeron. Juicio que se hizo en cada caso. Pero siendo así, no fueron más allá de los 3 años y medio. Ahora, hay que tener muy claro que no se tratan estas sentencias que se da en cada caso. No se trata del juicio del pecado, aquel del trono blanco. Cuando al final del milenio habrá la resurrección de aquellos que no quisieron tener nada con el Señor, que no le creyeron, que no lo aceptaron. Resucitan para comparecer ante el trono blanco. Que yo expliqué algo que me parece razonable. Alma, cuerpo y espíritu, dijo Pablo. Eso es el ser humano. Y no puede andar en alma sin el cuerpo. ¿Y cómo se juzga a los muertos? Está separado el alma, el cuerpo está en el sepulcro. ¿Cómo hacemos o cómo hace el Señor para que se conforme una sola entidad? Resucita el cuerpo, y al resucitar el cuerpo se junta con lo que fue su alma. Es interesante ese detalle. Gente que tiene 5,000 años de muerto, que fue lo que usted quiera que fuera. Pero imagínense, resucita ese cuerpo, y cómo es que reconoce su alma, o su alma cómo es que reconozca su cuerpo, para volver a ser alma, cuerpo y espíritu como lo era antes de morir. Porque la redención del cuerpo es la resurrección, y redención implica hacer que las cosas vuelvan a ser como eran al principio. Que yo decía, definitivamente Cristo hizo 3 redenciones: la redención del alma en la cruz del Calvario, la redención del cuerpo en la resurrección, y la redención de la creación cuando Él venga a la tierra, y que los mares y los ríos sanarán, el desierto florecerá, el león y el cordero comerán juntos, el niño jugará junto a la serpiente, junto al basilisco, y nada hará daño en mi santo monte. Bueno, nada hará daño, como en el principio, en el jardín del Edén, nadie hacía daño. Pero ahora que ha sido redimida la tierra, entonces vuelvan a hacer las cosas como eran en el principio. Yo espero que usted disfrute este detalle, ¿sí? Definitivamente es un detalle deliciosísimo. Y apenas estamos empezando aquello de las 7 copas y los 7 ángeles, porque yo siempre acostumbro de alguna manera dar un contexto, un cuerpo de ideas o de cosas asociadas, porque al cabo lo disfrutamos.
Así que nos vamos entonces al capítulo 16, versículo 1. Y ese versículo 1 y 2 aparece el primer ángel con la primera copa. Y empezamos a entrar a esto y va a ser muy interesante. Yo no sé qué tiempo tenga ya. Vamos a leer el capítulo 16, versículo 1 al 2 de Apocalipsis, que dice: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas del aire de Dios sobre la tierra. Y fue el primero. Aquí nos da una idea de que no van todos juntos. Hay uno que es primero, y otro es cuarto, y otro es el séptimo. A mí me parece muy razonable ese orden. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. ¿Y qué sucedió? Vino una plaga mala y dañina. ¿Mala y dañina? ¿Pero qué cosa es mala y dañina? Una plaga mala y dañina sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. Aquí encontramos un detalle interesante. Este primer plaga va sobre los que tienen la señal de la bestia. Pero de los que estaban allá cantando con el Señor Jesús, ellos habían triunfado contra la bestia, contra su imagen, contra su nombre, contra su señal y todo eso. Y el sello. Entonces, aquí a la entrada tenemos 2. Los que aceptaron el sello de la bestia, la imagen, y adorarlo, y los que no. Esos están padeciendo una plaga impresionante, mala y dañina. No sé qué signifique mala y dañina, pero quiere decir que produce mucho daño. Mucho daño. Ahora, es una plaga. Y vino una plaga mala y dañina sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Plaga, dañina, pestilente. Esto así nomás a primera instancia implica que a esa gente se tuvo que segregar porque no la iban a tolerar. Definitivamente. Para empezar ya aquí no puedes estar. Pero no solo eso. A mí me pareció muy propio un hermano intérprete que decía que la presencia corporal se volvía desagradable. Entonces imagínense, su presencia corporal pestilente. Ahora, si era una plaga sobre el cuerpo, también indiscutiblemente habría cambios en su cuerpo, en su cara, en su rostro. Entonces, tenemos un problema muy grave, que Juan dice, esto pasó. Pero hubo algunos que aún estando en la gran tribulación, lograron vencer al diablo, vencer al anticristo. A ver, ¿cómo? Si ya nos está predicando sobre la salvación por gracia. Y aquellos, acuérdense que dijimos,
aquellos que llegaron a la fiesta que había en el cielo, y el Hijo y Cristo lo recibió con un gozo notorio. Aún la profecía lo menciona como algo extraordinario. Pero ¿por qué fueron salvos? Algunas veces se dice, bueno, es que de alguna manera tuvieron sus méritos. Nada más que tenemos otro problema. No existe en la Biblia la salvación por méritos. Exclusivamente la salvación por la fe en Cristo Jesús. Puede usted creer en el Padre, puede usted creer en lo que quiera bondadosamente, pero si no cree en el Hijo, usted no tiene vida eterna. ¿Por qué razón no la tiene? ¿O sí la tiene? Bueno, porque Cristo es la vida. Y si Cristo está en usted, usted tiene la vida. ¿Y qué tanto tiempo dura la vida de Cristo? Él es eterno. Y entonces usted tiene ya vida eterna. Pero si usted no tiene al Hijo, ¿cómo puede tener la vida eterna? Imposible. Acuérdese de ese detalle. Entonces, ¿cómo fueron salvos los que iban llegando? Fueron salvos. Y alguien me dijo, no batalles. Di que por méritos. De ninguna manera. La Biblia establece que solo creyendo en el Hijo de Dios. Y eso lo estableció el Señor Jesús en el capítulo 6 de Juan. Cuando vinieron al siguiente día los que habían estado en el milagro de los panes y los peces, vienen y le preguntan en Capernaum, ¿y cómo llegaste acá? Qué pregunta tan ociosa, que el Señor Jesús no les contestó. Pero les dijo, a sabiendas que querían comida, les dijo, hay una comida que es para vida eterna. Qué maravilla, ¿no? Comida para vida eterna. Nadie nos ha dicho nunca eso, y nadie lo ha dicho, y es cierto, porque nadie era como Jesús. Es entendible eso. Pero preguntaron de inmediato la ley de los méritos, ¿qué hay que hacer? Y Jesús le dijo esto, que creáis en el que Él ha enviado. Y se establece el principio de la fe en la persona de Cristo para ser salvo. Ahí en el capítulo 6 de Juan. A mí se me hace maravilloso. Entonces, yo decía, ¿cómo es que fueron salvos? Bueno, evidentemente, mucha gente, aunque no se haya arrepentido nunca ni convertido, hay gente que conoce el Evangelio, que ha oído los mensajes, que oyó del Señor Jesús. Otros oyeron al mismo Señor en las grandes reuniones. El ladrón que fue salvo en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué significa? Que él había oído al Señor Jesús diciendo de su reino. Y ese día, ya casi para morir sin duda, se acordó de eso que había dicho el Señor. ¿Qué pensaría? No tiene cara de delincuente, tiene cara de rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese día, trágico para muchos, ese hombre estaba con el Señor Jesús en el paraíso. No hubo méritos. El único mérito fue en creer en el crucificado. El creer en el Hijo. Cumpliendo Juan 6 y cumpliendo lo que dice la Escritura, de que el Hijo es el que tiene la vida eterna. No tienes al Hijo, no tienes vida. Entonces, no fueron salvos por mérito. Fueron salvos evidentemente porque echaron mano de aquellos mensajes, de aquellas enseñanzas que se había dado sobre Jesús y apelaron a esas enseñanzas
este no tiene cara de delincuente, este tiene cara de rey. Pues acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué interesante. De tal manera, esa es la primera plaga. Porque vamos a ir avanzando. Y a partir de la tercera plaga, definitivamente, a ver, déjeme ver. Dije yo que esos que se llegaron allí a la gran fiesta que había, ellos venían de gran tribulación. Textualmente lo dice la Biblia. Estos son los que han venido de la gran tribulación. O sea, ellos habían sido confrontados con la presión del anticristo, de su imagen, de su número, de su nombre, de su señal, y no la aceptaron. Y no la aceptaron evidentemente porque acordaron lo que lo habían oído decir a Cristo Jesús. Y echaron mano de eso. Y haber echado mano de ese pasaje les dio vida eterna. Pero necesariamente fue no por mérito propio, sino por creer en la persona de Cristo que les otorgó el perdón. Muchas gracias, mis hermanos, definitivamente, porque hemos estado este tiempo y definitivamente nos vamos a poner en un plan muy ágil, muy rápido a partir del próximo jueves, para que podamos avanzar. Y le voy a leer el capítulo 16, versículo 3 del segundo ángel. Nada más. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y el mar se convirtió en sangre, como de un muerto. Yo quiero que usted observe eso. No sangre de muerto, sino sangre como de un muerto. Y eso lo hace, es un símil, es decir, una semejanza. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y allí vamos a encontrar cosas preciosas. ¿Por qué razón? Digo, porque se han dado muchas explicaciones interesantes, con un gran deseo de que así sea. En el sentido de que, ¿cómo es posible que la sangre de los que han sido ejecutados por la maldad van a manifestarse, a brotar esa sangre? Y dicen, es que esto sería imposible a menos que fuera una obra de Dios, definitivamente. Pero solamente lo voy a dejar en esto. Fíjese usted, cuando alguien muere, y murió hace 5,000 años, fíjese bien, ¿qué pasó con el cuerpo de esa persona que murió? ¿Se hizo polvo? ¿Y entonces cómo ve resurrección? Pues porque significa que ese cuerpo que estaba hecho polvo vuelve a convertirse en un cuerpo útil. ¿Cuántos habrán de resucitar? Millones y millones. ¿Qué tiene imposible que brote la sangre y Dios la haga ver? Pero allí nos vamos a quedar. Y esto que hemos dicho, conviene que estas cosas que enseñemos, yo digo, las remitimos siempre a la persona del Señor Jesús. Porque yo he terminado esto remitiendo toda la persona del Señor Jesús. Diciendo, si en el Hijo, si no se cree en el Hijo, no se tiene nada. Aunque usted cree en el Padre y cree en el Espíritu Santo y crea en 1000 cosas muy cercanas al Señor, si no cree que Jesús es el Hijo de Dios, si no cree que Jesús es el que murió por sus pecados, si no cree que en su nombre hay perdón, usted no tiene nada. Por eso, ¿qué le estoy diciendo? Que allí donde usted esté, le diga al Señor Jesús,
Yo quiero que me hagas una criatura viva en Cristo. Yo quiero que perdones mi pecado. Yo quiero que esa sangre que derramaste por mis pecados en la cruz del Calvario, ahora, Señor, se convierta en el medio de mi salvación, porque es la sangre que tú derramaste en la cruz. Por Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Thank you.